al comienzo. Acá fíjense que es lo primero y lo más preguntado y lo que más se tiene dudas, ya que como es corto el temario nos va a dar el tiempo para poder hasta profundizar en generalidades. Y lo que más quiero concentrarme sobre todo es en hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema número uno que tiene cualquier estudiante médico cuando va al internado? No saber hacer una buena historia clínica. Por ejemplo, ¿anamnesis es lo mismo que interrogatorio? ¿Sí o no? Partamos por ahí. Sí. ¿Qué dicen? Sí. Sí, uno podría decir sí, ¿no? Pero fíjense acá, ¿dónde está? Características de enfermedad, el vaso durante la anamnesis. Aquí fíjense, durante la anamnesis, mal denominado interrogatorio. Por si acaso, no sé si sabían ustedes, pero actualmente no se usa mucho el SUROS por el tema de que está muy desactualizado. Claro que para el temario lo llevamos en medicina, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a hacer alguna residencia, ir ya al internado, el SUROS no se usa tanto porque no está actualizado. En cambio, el que es más fidedigno para las actualizaciones siempre es el agente Álvarez, ¿ok? Algo que les quiero explicar de entrada es que el interrogatorio no es anamnesis, ¿ok? La anamnesis, si se dan cuenta acá, por ejemplo, este es el agente Álvarez y este es el SUROS. La anamnesis es el conjunto de datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, fisiológicos, patológicos de medio, hábito y familiares. Todo esto es anamnesis, ¿ok? Anamnesis es el conjunto de todo esto. Y para obtener toda esta información, la anamnesis usa de herramienta al interrogatorio, ¿ok? Usa de herramienta, porque la anamnesis no es el interrogatorio, la anamnesis son el conjunto de datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, etc. Y la anamnesis usa como herramienta a la interrogación, porque ¿cómo obtenemos a los datos personales? Interrogando. ¿Cómo obtenemos el motivo de consulta? Pues interrogando al paciente. Y de acá es donde salen muchas preguntas acerca de la historia clínica. ¿Ok? Ahora, supongamos que en el examen le ponen, digamos, por ejemplo, anamnesis es lo mismo que interrogatorio. ¿Qué pondrían ustedes en el examen? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero o falso, cualquiera de las dos está bien. ¿Por qué? Porque la bibliografía de la carrera de medicina es Argente Álvarez y Suró. Pasó algo muy similar en mi año de mí. En mi año de mí la respiración de Kussmaul, o creo que era la de Biot, del Argente Álvarez con la del Suró, eran diferentes. Pero los doctores hicieron valer a ambas. Así que si en caso les hacen una pregunta donde se contradice el Argente con el Suró, no pasa nada, ustedes muestran la bibliografía a los docentes y estos van a hacer valer la pregunta, ¿ok? Pero lo que yo quiero acá es que no estudien para un examen, sino para su vida médica, ¿ok? Por eso es que les digo, la anamnesis no es interrogatorio, es mal denominado interrogatorio, ¿ok? La anamnesis es el conjunto de todas estas cosas. Por ejemplo, la anamnesis tiene los datos personales. Acá, ¿qué le preguntan al paciente? Es lo que preguntan en los exámenes también. Primeramente, su nombre. Después, ¿qué más le podemos preguntar en los datos personales? Edad. Ya, ¿qué más? Sexo. Sexo. ¿Será importante saber el estado Ocupación. civil? ¿El estado civil será importante saber de un paciente? Sí. Sí. Claro que es muy importante porque, por ejemplo, paciente que no puede hablar por algún traumatismo, etcétera, si está casado, pues podemos hacerle la pregunta a su esposa, ¿no? Que es la persona con la cual más pasa tiempo y la cual nos puede dar información que el paciente no sepa. ¿Me entienden? Aparte de eso, también nos sirve para saber si está sexualmente activo. ¿Ok? También nos sirve para eso, para ver enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, estos datos personales de acá son importantes. Por ejemplo, la ocupación. Un paciente que viene de acá, de Santa Cruz, que viene de varios pacientes que están tosiendo y viene con tos, fiebre, expectoración, obviamente vamos a pensar en una tuberculosis, por ejemplo. Pero un paciente que trabaja en las minas, que trabaja en las minas de silice y viene con tos, expectoración, etcétera, a tu consultorio, no vas a pensar en tuberculosis. Puedes pensar en una silicosis, ¿me entienden? Todo depende, por eso es que uno pregunta siempre dónde trabaja, ¿ok? O su ocupación. Porque si es minero, pues no van a pensar en tuberculosis, su tos, digamos, van a pensar en silicosis, asbestosis, problemas de los mineros, ¿se entiende? Eso. Por eso es importante toda esa parte de ahí. Luego, aquí en resumidas cuentas, si se dan cuenta acá cuál es lo más similar. En motivo de consulta, ¿qué ponemos? Síntomas y signos. En enfermedad actual, ¿qué ponemos? También síntomas y signos. Entonces, si en ambos colocamos síntomas y signos, ¿cuál es la diferencia entre motivo de consulta y enfermedad actual?
¿Quién me puede explicar en sus propias palabras? Eso también pregunta. Si tanto en enfermedad actual como en motivo de consulta se ponen síntomas y signos, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Porque uno, ¿Desde cuándo viene este síntoma? Motivo de consulta sería poner lo que literalmente dice el paciente, ¿no? ya, pero si el paciente te dice, digamos, una montonera de síntomas y signos y te relata toda una historia, ¿será que vas a poner todo eso en motivo de consulta? Porque, por ejemplo, si ya han visto ustedes una historia clínica, ¿quién tiene más renglones para escribir? ¿Enfermedad actual o motivo de consulta? Enfermedad actual. Enfermedad actual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora, dense cuenta cuál tiene menos renglones y cuál tiene más renglones. ¿Cuál tiene que ser más largo y cuál tiene que ser más corto? Motivo de consulta es el corto. Muy bien, motivo de consulta es el corto y enfermedad actual tiene que ser el largo. Porque Ahora, ahí vemos la evolución, ¿no? perfecto. Si en ambos ponemos síntomas y signos, ¿saben cuál es la diferencia? Que el motivo de consulta, básicamente con 3 síntomas, con 4 síntomas, ya te tiene que decir qué sistema está afectado. Por ejemplo, motivo de consulta, paciente acude por tos, disnea, expectoración y expectoración mayor a 2 semanas. ¿Qué sistema ustedes creen que está afectado con ese motivo de consulta? Respiratorio. Respiratorio, ¿no? Es paciente acude a consulta por dolor al orinar, por poliuria, olor fétido en la orina, olor, orina negra. ¿Qué sistema creen que está afectado? El sistema urinario, ¿no? El sistema urinario y tal vez el sistema nefrológico. Entonces, se dan cuenta que el motivo de consulta te tiene que decir en pocas palabras qué sistema está afectado. En motivo de consulta ustedes no pueden poner las 10.000 palabras, no, tienen que poner unos cuantos síntomas y signos que digan qué está pasando, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el motivo de consulta es tu carátula. Básicamente cualquier médico para ver a un paciente primeramente mira el motivo de consulta. Porque ahí él se da cuenta, este paciente viene por algo en el sistema reumático, este paciente viene por algo en el sistema sanguíneo, en el sistema hematopoyético, este paciente viene por algo en el sistema respiratorio, ¿me entienden, no? Eso. En cambio, en la enfermedad actual, para que me entiendan, en la enfermedad actual, ahí vemos todo en la enfermedad actual. Básicamente, desde que el paciente Juanito, desde el día 0 que se empezó a sentir mal, hasta el día que vino a consulta, ¿ok? Tienen que relatar todo ahí, en simples palabras, ¿ok? Ahí sí no tienen que escatimar en tiempo, nada. Aquí tienen que ser lo más, no se puede decir como recinto específico, sino lo más claro posible. Tienen que poner todo, desde el día 0 literalmente, ¿ok? Eso es lo más importante y la primera diferencia para que no se confundan, porque es lo primero que confunden enfermedad actual con motivo de consulta. ¿Ok? Motivo de consulta, corto, breve, te tiene que decir con 3, 4 síntomas qué es lo que tiene el paciente o a qué sistema está afectado, es tu carátula. Enfermedad actual, puedes ahí ya desglosar lo que vos querrás. Puedes ponerle, el paciente Juanito se empezó a sentir mal desde el lunes comió pollo, comió chipilo, de ahí se puso a jugar play. Todos los datos que sean interesantes, podés ponerlos en la enfermedad actual. Por eso es que tiene tantos renglones. ¿Ok? Por eso es que tienen tantos renglones. Muy bien. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, aquí hay otra pregunta que siempre hacen en el examen. ¿Cuál es la parte más importante de toda la anamnesis? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la parte más importante de toda la anamnesis? Es igual preguntan. Ahí ya tienen todo lo que contribuye a la anamnesis. Ahora quiero que me digan cuál ustedes creen que es la parte más importante de la anamnesis. Ahí tienen datos personales. ¿Enfermedad actual? ¿Cuál? ¿Enfermedad actual? ¿Ya? ¿Alguien que opine distinto? Datos personales. Ya, podría ser, pero el que la chuntó fue Eric, tiene razón. La parte más importante de la anamnesis es la historia de la enfermedad actual. ¿Por qué? Porque ahí está todo, ¿me entienden? En cambio, en el motivo de consulta apenas ven 2, 3 síntomas, o sea, ya saben que el respiratorio está afectado, ya saben, es breve, por eso. Pero en la enfermedad actual, ahí ven todo, ustedes ven desde el día 0 hasta el día al que vino a la consulta, ¿se entiende? Ahí ya pueden saber, es un proceso respiratorio a causa de una disfunción renal, esto se dio porque comió chipilo el paciente y la sal causó su hipertensión, ¿me entienden? Ahí ven todo, por eso es que es la parte más importante de eso preguntan, ¿cuál es la parte más importante de la anamnesis? Ahora también hay otra pregunta que hacen lo mismo, ¿cuál es la parte más importante, ya no de la anamnesis, sino de la historia clínica? Porque los 6 puntos de ahí son historia clínica.
¿Y cuál es el punto más importante de los 6? Básicamente te da el 50% del diagnóstico casi. El examen físico. La anamnesis. Perfecto, la anamnesis. Eso es lo que te da el 50% del diagnóstico. ¿Ok? Porque ¿cuál es el mayor problema del médico? No hacer una buena anamnesis, no preguntar bien. ¿Y qué significa anamnesis? Anamnesis significa sin olvido, o anamnesis significa no olvidar. Por eso es que cuando ustedes dicen anamnesis es interrogatorio, está mal. Anamnesis es sin olvido. Anamnesis significa no olvidar, básicamente. ¿Ok? Eso hay una pequeña corrección para que no vayan al internado pensando que anamnesis es la interrogación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso. Partamos por ahí. De que anamnesis no es interrogatorio. La parte más importante de una historia clínica es la anamnesis, porque ella te da el 50% de todo tu diagnóstico. ¿Ok? Es más, hasta la anamnesis se podría decir que sirve más que una radiografía, etcétera, porque te orienta a dónde va la enfermedad del paciente. Me gustaría explicarle más a fondo, pero no es una práctica de historia clínica, ¿no? Eso. De ahí la parte más importante de la anamnesis es la enfermedad actual. Y la parte más importante de la historia clínica, la anamnesis, ¿ok? Luego, como pueden ver, ahí tenemos los antecedentes, que lo vamos a ir viendo más adelante. Antecedentes personales, aquí vamos a preguntar lo que son datos fisiológicos. Por ejemplo, ¿qué hicimos todos? Porque es fisiológico. ¿Qué hacemos todos los seres humanos, básicamente? ¿O qué hemos hecho todos los seres humanos? Por eso es fisiológico, porque les pasa a todos. Por ejemplo, todos los seres humanos, ¿será que hemos nacido? Sí, en datos fisiológicos, ¿qué preguntamos? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿El parto fue por cesárea? ¿El parto fue por vía natural? Etcétera. El peso, todos hemos tenido un peso al nacer. ¿Cuánto fue su peso al nacer? ¿Cómo fue su crecimiento? Todos hemos crecido. Y ahora, ¿qué es algo específico que solamente hacen todas las mujeres una vez al mes? Que también se puede preguntar ahí. En datos fisiológicos, porque es algo fisiológico lo que les pasa una vez al mes a las mujeres. La menstruación. La menstruación, perfecto, ¿no? Eso. Ahí pueden preguntar, ¿usted es irregular? ¿Cuándo ha sido su menarca? ¿Qué es menarca? Igual preguntan eso. Primera menstruación. Primera menstruación, etcétera. ¿Cómo va su ritmo menstrual, etcétera? Última menstruación, comienzo de relaciones sexuales, embarazos. Hay muchas cosas que pueden preguntar ahí en fisiológico. Eso es un resumen. Luego los patológicos son todas las enfermedades de la infancia, enfermedades que hayas tenido médicas, alérgicas, quirúrgicas, todo eso va a ir en antecedentes patológicos. ¿Cuáles? Enfermedades de la infancia, médicas, alérgicas y quirúrgicas. Un ejemplo, alérgica. ¿Será que por ejemplo, yo soy el doctor. Señora Carla Andrea Batista, ¿será que usted es alérgica a algo? ¿Es alérgica al polen, al maní, a algún medicamento, algún antibiótico, etcétera, ¿no? Eso, en cortas palabras. De medio no es tan importante, no se usa tanto, ¿no? Los hábitos sí son importantes y los vamos a ir desglosando con cada pregunta de examen. Y luego los antecedentes hereditarios y familiares. ¿Ok? Aquí vamos a preguntar, digamos, su mamá ha tenido cáncer, diabetes, etcétera, ¿no? Y claro, uno predispone, no es que va a formar cáncer, ¿no? Porque su mamá tuvo cáncer o algo, o diabetes, sino que predispone. Luego tenemos el examen físico. Acá en el examen físico, pues, tenemos que empezar a desvestir al paciente y empezar a hacer un examen topográfico. Cabeza, cuello, tórax, abdomen y luego los miembros, ¿no? Igual lo vamos a ir desglosando eso. Resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, la epicrisis que va a lo último y las evoluciones. Esto es en Argente. Si se dan cuenta en el SURO todavía sigue llamando interrogatorio anamnesis. No es así. La anamnesis está compuesto por todo esto y la anamnesis usa el interrogatorio como una herramienta. Luego tenemos la inspección, aquí sí vamos a entrar. Tenemos dos tipos de inspecciones, somática general y somática local, ¿ok? En somática general vamos a ver todo, actitudes, facies, piel. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con actitudes? ¿Quién sabe? Posición. Ya, como por ejemplo, ¿cuál es el decúbito que es más indicado para dormir? Que lo dice el SURO, que es el decúbito más indicado filogenéticamente para poder dormir. Decúbito Ventral. ventral.
decúbito ventral, exacto, muy bien. ¿Me entienden? Y así, digamos, podemos seguir, pero ya lo vamos a ir desglosando en las preguntas de examen. Por ejemplo, el decúbito lateral izquierdo es el único de los decúbitos que puede tolerar ciertas enfermedades, ¿no? Cuando puede dormir. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. La hernia. La hernia yatal, perfecto, ¿no? Ya lo dijo la respuesta. Y luego la fascia es súper fácil, básicamente son manifestaciones que van a ver en la cara del paciente. Por ejemplo, si digo fascia ictérica, ¿qué color o cómo va a estar la fascia? Amarillo. Amarillo en las escleras, en las conjuntivas, en la piel. ¿Y qué te indica, por ejemplo, una fascia? ¿Por qué creen que hay piel amarilla? Por elevación de la bilirrubina. ¿Y por qué se eleva la bilirrubina en un paciente? Hablando ya médicamente. Porque también les pueden preguntar, por si acaso, hay una parte del suro que habla específicamente de ictericia y de bilirrubina. Porque ahora que solamente en generalidades, no se esperen que las preguntas sean tan fáciles, porque los doctores se van a centrar solo en generalidades. Y hay un apartado que habla de ictericia. ¿Por qué se sube la bilirrubina en un paciente? Si hay una piedra que obstruye el colédoco, ¿será que eleva la bilirrubina? Hay una piedra en el colédoco que impide la salida de la bilis normal. Entonces esta bilis tiende a extravasar y ir al tejido sanguíneo. Ahí es donde empieza a haber la ictericia. Otro ejemplo muy común. Si yo destruyo un glóbulo rojo, ¿qué sale de él? Sale la hemoglobina. Esa hemoglobina luego es escindida en un grupo hemo y en un grupo globina. La globina es reciclada para volverse a usar. Y el grupo hemo es otra vez escindido en hierro y protoporfirina. Esa protoporfirina, por diversos mecanismos químicos, se va a transformar en bilirrubina. ¿Ok? Y por ejemplo, que vos destruyas muchos glóbulos rojos masivamente, te libera mucha hemoglobina, y esa liberación de mucha hemoglobina con el tiempo produce elevación de la bilirrubina por todo el proceso que les expliqué. ¿Ok? Entonces de eso te habla todo el capítulo de ictericia, básicamente, del por qué se eleva la bilirrubina. ¿Por qué se eleva? Anemias hemolíticas, anemias que estén destruyendo los glóbulos rojos, y al destruir glóbulos rojos, hemoglobina sale y hemoglobina forma bilirrubina. Eso uno. Dos, síndromes coledocianos, litiásicos, piedras que obstruyan los conductos biliares, también te pueden elevar lo que es la bilirrubina. ¿Me entienden? Entonces, de todo eso habla ese capítulo, ya lo vamos a ir viendo igual. Eso, hay varias fases, hay fase hipertiroidea, fase hipotiroidea, cunchiksoniana, adiccioniana, tenemos las fases de Anémica igual. fase anémica, ¿me entienden? Entonces, todas esas fases apréndanselas, eso ya es memoria. Eso. Luego tenemos lo que son los biotipos, a estado de nutrición, ¿no? Que aquí no le echan mucha bola a esto, que es básicamente cómo está su estado nutricional del paciente. El hábito corporal, igual que lo vamos a ir viendo, que son los biotipos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hay endomorfo, mesomorfo y ectomorfo? De estos tres de acá, ¿cuál es el que tiene una personalidad esquizotímica? ¿Ectomórfico? ¿Cómo? ¿Ectomórfico? ¿Qué es el leptosomático por Kirchner? Claro, ya lo vamos viendo eso más adelante, que son básicamente diferentes tipos de temperamentos que van a tener. Esto solamente es una previa, ¿ok? El morfológico, la talla y otros datos biométricos. Marcha, por decir, marcha fásica, la marcha cerebelosa, la marcha táxica, etcétera. Movimiento, y ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y luego la somática local, que habla de tórax, abdomen, y básicamente en somática local nos vamos a concentrar únicamente en una parte en específico, ¿ok? No en todo, ya como en la somática general. En la local, o solo veo tórax o solo veo abdomen, ¿ok? Y luego tenemos la palpación, la mensuración. ¿Alguien sabe a qué hace referencia con mensuración? Medir. Medidas, exacto, para ver si es que hay agrandamiento, si es que hay un decrecimiento. Es básicamente para ver las medidas de algo, si hay masas palpables, etc. Eso es lo que nos dice con mensuración. Medidas. Por eso dice hiper e hipoplasias. La percusión, la auscultación y los métodos complementarios. Muy bien. Y bueno, vamos a seguir. Ah, sí, les iba a decir,
algo que yo les quería decir que si ustedes quieren hacer una buena, pero muy buena enfermedad actual, y eso yo les he explicado a mis alumnos, tienen que seguir este patrón. Si ustedes siguen este patrón, yo les aseguro que van a hacer una muy buena enfermedad actual. Porque el mayor decaimiento o el mayor declive que tiene el estudiante, y bueno, todos tenemos, es hacer bien una enfermedad actual. Porque como te dije, da el 50% del diagnóstico. Si lo haces bien, belleza, oro. Pero si lo haces mal, lo contrario, te va a perjudicar. Entonces, los pasos para hacer una buena historia de la enfermedad actual es cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó su enfermedad, con qué síntomas, cómo evolucionaron. Esto también lo dice el SUROS, pero lo dice de una forma más incompleta. ¿Okay? Solamente menciona 3 el SUROS, por eso es que yo me apego más a la Argenta, digamos. Muy bien. ¿Hasta acá todo entendido? Sí, Perfecto. Muy bien. En la elaboración práctica de la historia clínica, la anamnesis debe comenzar por, ya saben ahora ya. ¿Por dónde tiene que comenzar la anamnesis? enfermedad actual. No, la anamnesis, ¿por qué datos? Datos personales. Datos personales. Datos personales. Los datos personales. Los datos generales son los datos personales, ¿ok? Por eso, no podemos comenzar por historia de la enfermedad actual sin saber cómo se llama el paciente, quién es el paciente, a qué se dedica el paciente, ¿me entienden? Ahora, ver la historia de la enfermedad actual ya sería cuando le pasas a un colega, por ejemplo. Yo ya hice mi historia clínica y le voy a pasar a mi colega Eric, que es un cardiólogo, le voy a pasar la historia clínica y él, ya, voy a ver el motivo de consulta, enfermedad actual, y se salta los datos generales. Pero cuando haces una historia clínica nueva, nuevita, ahí es donde empezás por datos generales, ¿ok? Y ahí pones nombre, edad, sexo, ahí tienes que poner también su ocupación, su estado civil, si es que será que está casado, será que estará soltero, etcétera, ¿no? Muy bien. Datos generales. En la elaboración de una historia clínica, la inspección puede ser Temáticas generales de local. Ausi se congeló su diapo. ¿no da? No siguió. A ver. A ver, voy a proyectar otra vez. Me avisan si es que no está proyectando. A ver. Son todas. ¿Se ve que estoy proyectando todo, pantalla completa? Sí. No, ¿Se ve o no se ve? no se ve completa. ¿En serio? Uy. A ver, voy a volver a presentar. Se ve que ya estoy compartiendo un PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿se ve que ya lo hice pantalla grande, todo, o no? No, solo Se ve que estoy en la pregunta que dice, en la elaboración práctica de la historia clínica, la anamnesis debe empezar por, y pantalla completa. Pucha, ni modo, no quiere ver. Vamos a seguir así nomás. Se ve que estoy siguiendo las diapositivas, ¿no? Eso sí. Está Ya, cambiando. perfecto. Ni modo, no se pudo. Ya. En la elaboración de una historia clínica, la inspección puede ser directa, instrumental, inmediata o todas. ¿Cuál? Todas. Todas. Todas puede ser, porque básicamente la inspección directa es lo mismo que decir inspección inmediata, y la inspección instrumental es lo mismo que decir inmediata. Aquí vamos a hacer un énfasis, porque esta es una de las preguntas que ha habido, ¿no? Que he visto, pero puede ser que les hagan más acerca de la inspección. Por ejemplo, ¿qué sentido ustedes tienen que agudizar en la inspección? Les pueden preguntar. ¿Cuál? ¿Sentido olfatorio? ¿Sentido auditivo? ¿Cuál? ¿Vista? Vista. Vista. El sentido visual, ¿no? El de la vista, ese es el que ustedes tienen que agudizar mucho más. Claro que el libro menciona a la nariz más, pero el que tienen que agudizar más es la vista. Ahora otra pregunta que les pueden hacer. La inspección, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Desde el momento en que entra el paciente. Ya ahí comienza. Muy bien, desde que entra el paciente. ¿Y cuándo termina la inspección? Cuando se va. ¿Cuándo
Exacto, cuando termina la consulta. Ahora, ¿cuáles son los, cómo se puede decir, los factores para hacer una buena inspección? La luz, ¿no? Preferentemente que sea... Perfecto, la luz, una buena luz, ¿qué más? La temperatura ambiental. Ya, muy bien, perfecto, ¿qué más? La posición del paciente. La posición del paciente. Fíjense que ahí hay varias preguntas que les pueden hacer acerca de inspección, ¿ok? Así que no se dejen sorprender, por eso es que estoy haciendo énfasis en estos puntitos, porque da solamente generalidades. ¿Ok? Acá les puede preguntar la inspección cuándo comienza, cuándo acaba, porque ustedes saben que la inspección comienza desde que el paciente entra hasta que el paciente sale del consultorio, ¿ok? Y saben que aquí el sentido que tienen que agudizar uno es la visión, ¿ok? Es la visión. Y uno tiene que ver todo al paciente, desde que te saluda con la mano izquierda hasta eso hay que ver, ¿ok? Cómo entran caminando, todo. Exacto, cómo entra caminando. Por ejemplo, si el paciente entra cojeando, ¿qué van a pensar? Pues que viene con alguna dolencia, le patearon la pierna, jugó un partido, etcétera. Ah, ya si no jugó un partido puede ser algo, cerebral, puede que el cerebelo esté dañado, etcétera, ¿no? Bien, eso. Eso es lo que es la inspección a grosso modo, ¿ok? Es básicamente cómo hacerla, que es tener un lugar apropiado, tener una buena iluminación, como sabemos, etcétera, 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 ¿no? Y por si acaso también que el médico esté concentrado. Es importante, es otro tipo que el médico esté concentrado. Con relación a lo siguiente, ¿cuál no corresponde a un síntoma? ¿Cuál no corresponde a un síntoma? La vez. Ya, aquí vamos a, muy bien, ya lo dijo, pero aquí vamos a puntualizar bien y acá no quiero que se equivoquen. ¿La disnea es un síntoma o es un signo? Síntoma. Síntoma. Pero yo la disnea la puedo ver, yo puedo ver cómo al paciente le falta el aire. Es un Pero no síntoma. sabemos si la está fingiendo. ¿Cómo? Lo puede fingir el paciente. Entonces, ¿es un síntoma o es un signo? Siento. Es un síntoma, chicos. ¿Por qué? Porque la disnea, si ustedes ven la definición de disnea, dice sensación Aparente. subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Eso es la disnea, sensación subjetiva. ¿Y lo subjetivo es síntoma o es signo? Síntoma. Síntoma. ¿Y lo objetivo? Es lo que se ve. Es signo, ¿no? Lo que es un signo. Entonces la disnea es un síntoma, la disnea. ¿Y qué es lo que realmente podemos evidenciar? La taquipnea. La taquipnea, ahora sí, ¿eso es un síntoma o es un signo? ¿Será que yo puedo observar a un paciente taquipnéico? Yo puedo ver y puedo decir, ¿es taquipnéico? Sí, es un signo. Es un signo. Sí, La es un taquipnea. signo. La taquipnea, ¿desde cuántas respiraciones para arriba se considera taquipnea? Cuando supera los Mayor a 22. 22. 22 a 24 respiraciones por minuto. Y para que sea bradipnea, Menor a Menor 12. a 12. eúpnico, ¿Cómo? De 12 a paciente 22. eso, eúpnicos son respiraciones normales, ¿ok? Muy bien, respiraciones normales. Y el paciente que es, por ejemplo, hipópnico, interesante concepto, ¿no? Ya no estamos diciendo taquipnea, no, paciente hipópnico. Se puede evidenciar con cianosis distal. No. Básicamente la hipopnea, aquí medimos la amplitud respiratoria. Cuando nos vamos a referir a hipopnea y hiperepnea, cuando nos vamos a referir a hipopnea o hiperepnea, nos referimos a la amplitud. Con amplitud yo me refiero a cuánto dura tu respiración. Ya no te estoy diciendo cuántas veces, porque cuando decís cuántas veces respirar, eso es taquipnea y eso es bradipnea. Pero si yo te estoy diciendo cuánto dura cada respiración, si la duración es corta o es larga, eso es hipópnico, hiperépnico. Por ejemplo, cuando tu respiración dura poco, por ejemplo así, cuando dura poco, o sea, el tiempo de tus respiraciones duran poco, eso es paciente. ¿Cuál sería?
hipópnico, ¿no es? Porque está durando poco. Y cuando la respiración es muy profunda y muy amplia, por ejemplo, cuando la respiración es muy profunda, muy amplia, eso es paciente hiperépnico o batípnico también le dicen, ¿ok? Cuando dura mucho, cuando es muy ampliada la respiración, eso es hiperépnico o batípnico. En cambio, cuando dura poco, por ejemplo, cero amplitud, no hay amplitud, ni hay durabilidad, entonces eso es hipópnico, ¿ok? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Porque también les pueden preguntar eso, ojo. Sí, se encendió. Perfecto, ¿no? ¿Y qué es polípnico? Vamos, tengo aquí a 101 estudiantes, yo sé que alguno debe saber qué es polipnia. Básicamente el polípnico va a ser que tanto sus respiraciones en número, o sea que va a tener hartas respiraciones por minuto, y también aparte de que va a tener hartas respiraciones por minuto, o sea, taquípnico, también su frecuencia y su amplitud van a estar aumentadas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que va a respirar más o menos así. Se dan cuenta que mis respiraciones son amplias y a la vez son rápidas. No sé si se dan cuenta que mis respiraciones que acabo de hacer son, aparte de ser amplias, porque inspiré mucho, son rápidas. Eso es paciente con polipnia. ¿Se entendió ahora sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, me gustaría explicarles más, pero lamentablemente no da el tiempo. Perfecto, espero que se haya entendido. Muy bien, ¿cómo se llama el centro que controla la respiración? Es otra cosa que he visto que preguntan. ¿Cómo se llama el centro que controla la respiración? Vamos, mis fisiólogos. El centro respiratorio es aquel encargado de controlar la respiración, porque la respiración es mecánica o es automática la respiración. ¿La respiración es mecánica o es automática? Ambas. Ambas, gracias al centro respiratorio y gracias a que también, gracias al centro respiratorio también y gracias a los músculos intercostales, ¿no? También puede ser voluntario. Perfecto. ¿Se escucha mi audio bien o es que se escucha abajo? Eso les iba a preguntar. Se escucha bien. Perfecto. Muy bien, entonces esas son las diferencias entre signo y síntoma, para que no se chipen. Por ejemplo, ¿la hipertensión arterial es signo o síntoma? Ahí igual le pueden pelar ahí, que les pregunten eso. ¿La hipertensión ¿Signo? arterial es signo o síntoma? Signo. Signo, perfecto. Lo puedes ver y medir a través de un instrumento. Por ejemplo, la presión arterial, ¿con qué instrumento lo medís? Tensiómetro. Con el tensio y con el estétono, ¿ves? Entonces algo que vos podés ver es un signo, porque lo podés medir con algo físico. Por ejemplo, ahora vamos a poner otro ejemplo. La elevación de la glucosa, un pico hiperglicémico, ¿es un signo o un síntoma? Signo. Signo. También la hipoalbuminemia que ves en un dato clínico, en un hemograma, por ejemplo, pongamos. Signo. Signo. Por ejemplo, una disminución del hematocrito que vos ves en un hemograma, ¿es un signo o un síntoma? Signo. 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 Lo mismo, se dan cuenta, todo lo que vos podés cuantificar con algo físico es un signo también, ¿ok? En cambio, los síntomas todos son subjetivos. Aparte de eso, el síntoma, para que piensen bien cuando vayan a responder. Por ejemplo, la clave para entender un síntoma es que vos podés decir, del 1 al 10, ¿usted cuánto siente tal cosa? Por ejemplo, Eric viene con un dolor de cabeza, con una cefalea intensa. Eric, del 1 al 10, ¿cuánto le duele su cabeza? Eric me va a decir, 10 me duele mucho, 1 me duele poquito. Pero ¿será que si Eric viene con una hipertensión arterial, será que yo le puedo decir, Eric, su hipertensión arterial del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Será que me va a poder decir Eric algo? No. No, ahí se dan cuenta cuál es síntoma y cuál es signo. Fíjense esas mnemotecnias que yo me hacía, ¿no? Cuando estaba en tercero, para poder identificar un síntoma o un signo. Que básicamente el síntoma vos le puedes decir del 1 al 10 cuánto está, ¿me entendés? Dolor de cabeza, dolor de panza, cólicos renales, dolor de cabeza, etcétera, ¿me entienden, no? Todo eso se puede decir del 1 al 10.
En cambio, si tiene un cuchichizán, un forúnculo el paciente, no le voy a decir pues del 1 al 10 cuánto está su forúnculo, digamos. ¿Me entienden, no? Entonces, ya se entendió. Igual la disuria, el dolor al orinar, es un síntoma. ¿Por qué? Porque del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor al orinar? Ay, doctor, 10, me arde mucho al orinar. Astenia, pérdida de la fuerza muscular y de adinamia, debilidad muscular. Del 1 al 10, ¿qué tan débil se siente? 10, doctor, no tengo ganas de nada. ¿Se entiende, no? Entonces, bien. Los trastornos subjetivos de este paciente experimenta no pueden dar síntomas. El médico se dará cuenta que demuestra de manera absoluta una enfermedad cuando ve. Signo Signo patognomónico. patognomónico. Claro, ahí tenemos, Sí. por si acaso apréndanse unos cuantos, por ejemplo, ¿quién sabe un signo patognomónico? Cualquiera. Unos tres Manchas por de lo Koplik, ojos de mapache. menos. El Koplik, perfecto, los cuerpos de Negri, ya hay harto, ¿no? Perfecto, eso es lo que ustedes pueden evidenciar. Signo patognomónico. Ahora fíjense, según Comer, una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Perfecto. En el interrogatorio el médico debe escuchar con atención e impasibilidad benévola. Verdadero. Verdadero, perfecto. Ahí te había respondido. Verdadero. En la posición menos es la posición menos tolerada excepto por los portadores de hernia hiatal. Decúbito lateral De izquierdo. cúbito lateral izquierdo. Bien, perfecto. Cúbito lateral izquierdo, perfecto. ¿Y cuál es la mejor posición para dormir? Bueno, según, ¿no? Ventral. El ventral. ¿Y qué pueden destacar de la dorsal? Ventral. ¿Qué pueden destacar de la dorsal? ¿Qué es el más antifisiológico? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el más antifisiológico, ¿cuál pondrían para dormir? O sea, ¿cuál es el más Dorsal Ah, supino. Exacto, dorsal o supino, ¿no? Perfecto. Según Padilla, la anamnesis es la base fundamental e insustituible para el diagnóstico del paciente, ¿verdadero o falso? verdadero. Verdadero, perfecto. ¿La menstruación normal modifica el rendimiento femenino en la mayoría de los deportes? Falso. Según el suro, falso. Sí, según el SURO, ¿no? ¿El examen físico en caso de emergencia es más importante del interrogatorio? ¿En el examen físico en caso de emergencia es más importante que el interrogatorio? Verdadero. Verdadero. Sí, en caso de emergencia sí. Por ejemplo, digamos, paciente que viene tequeado, que viene con sangrado, pues no le vas a preguntar cómo te llamas, oye, ¿estás casado? Oye, ¿tenés Aunque se hijos? desmaya. No le vas a preguntar, no tenés que hacer el examen físico. Inconsciente. Muy bien, las directrices que condicionan al interrogatorio son, excepto, La C. No sé. perfecto, escuchar y mirar ante un paciente poco explícito. ¿Qué tiene que hacer uno ante un paciente poco explícito? Guiarlo. Es el Intervenir. Guiar, Preguntar. intervenir, exacto. Ahora, si un paciente, ¿cómo tiene que ser, por ejemplo, una enfermedad actual? ¿Tiene que ser ordenada o desordenada? ordenado. Ordenada. Ordenada. ¿Tiene que ser cronológica o no tiene que ser cronológica la enfermedad actual? Tiene que ser. Cronológica. Cronológica quiere decir, por ejemplo, el lunes pasó esto, el martes esto, el miércoles aquello, jueves esto, así. No es que el jueves pasó esto, luego el lunes, luego otra vez el miércoles y volvemos al lunes, no. ¿Ok? Ahora, pero los pacientes, ¿será que te dicen tal cual en orden cronológico? ¿Será que los No. pacientes- No. Entonces, ¿qué hace el doctor en ese caso? Preguntar y luego escribir ordenadamente. Anotar en un borrador, por ejemplo, pero nunca decirle al paciente, pucha, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo pues me vas a decir lunes, después domingo y ahora me decís martes? No le van a decir eso. Eso también es otra cosa. Y por ejemplo, si un paciente no recuerda algo, ¿ustedes qué hacen? Esa es otra pregunta que les pueden hacer. Porque tienen que hacerle sí o sí una anamnesis. Por ejemplo, en pacientes añosos, no recuerdan algo, ¿qué hacen? Y es algo importante que necesitan saber sí o sí. ¿Tu familia? Un familiar, perfecto, esposo, esposa, amigo, amiga, etcétera, ¿no? O hermano, o hijo, Hijos. hija. Eso es básicamente lo que se tiene que hacer, ¿ok? Perfecto. Disminución de la fuerza de conservación de la motilidad se denomina. Parecía. Perfecto, parecia.
Ahí tenemos distrofia, adinamia, que es otra cosa, y convulsión peor. Perfecto. Conjunto de datos que pueden suministrarse en un enfermo una vez concluido su estudio y tratamiento. Catamnesis. Catamnesis. Muy bien, ¿y cuál es la primera impresión que ustedes ven en un paciente? Por ejemplo, entra a mi consulta, es la primera impresión que yo tengo de él. ¿Cómo se llama eso? Status present. Status prime, perfecto, status prime. ¿Ok? Status prime. Muy bien. Y el diagnóstico es básicamente lo que van a sacar. Si saben acá, de aquí el diagnóstico hay diagnóstico diferencial, hay diagnóstico etiológico, etc. La fase con expresión de sorpresa, exfoltasmia bilateral y agrandamiento de la hendidura palpebral se encuentra en Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. perfecto. ¿Cuál es lo que los llevó a pensar en hipertiroidismo? ¿Cuál es el clave de ahí básicamente? La oxo. Exoftalmia bilateral. La exfoltasmia bilateral, perfecto. Ahora, la fase que se caracteriza por tener escleras amarillas, ojos amarillos y piel amarilla, ¿cuál es? Ictérica. Ictérica, perfecto. ¿Cómo describirían ustedes la fascia acromegálica? Sus huesos del faciales son más grandes, son más grandotes. Perfecto. Otro que preguntan es, ¿cuál es la fascia? Y ponen ahí puntualmente que tiene cara de bellota, o parece una cara de bellota. Ni idea, Uzi, cuál es. La fascia de Paget, que es un crecimiento exagerado de los huesos craneales. Como crecen mucho los huesos craneales, queda chiquitita la cara, ¿me entienden? Es como por decir, si va a crecer mucho tus huesos craneales, básicamente por reflejo se va a ver como que más pequeña tu cara. O sea, tus ojos se van a ver más pequeños porque es más grande tu hueso. Esa es la fascia de Paget, que es otra que preguntan igual. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos un montón de fascias que esas básicamente tienen que aprendérsela, por lo menos la más importante, que son acromegalia es importante, hipotiroidea, hipertiroidea, sí, Addison, tétano, lo que es la fase cunchiksoniana. Por ejemplo, ¿cómo es la fase cunchiksoniana? La cara de luna llena que se le dice. Cara de luna llena, rubicuindez, y aparte de eso, ¿qué tiene la mujer con fase cunchiksoniana? Empieza con H. ¿Hirsutismo? Perfecto, ¿qué es el hirsutismo? La presencia de vello facial. Digo, de Eso, vello. perfecto, ¿no? Que no deberían tener las mujeres normalmente, ¿no? Hipertiroidismo. Paciente con piel oscura más acentuada en las cicatrices, respetando las palmas de las manos y plantas de los pies. Addison. Addison. Addison, perfecto, ¿no? Addison. Bien, están achitas. Facies de mirada fija, sin parpadeo, piel grasa seborreica en cuero cabelludo y cejas se encuentra en Parkinson. Parkinson. Parkinson, perfecto. Ahora, ¿cuál es la fascia con frente prominente y convexa? También le dicen frente olímpica. Y la raíz de la nariz está hundida y da la apariencia de silla de montar. Sifilítica. Sifilítica, ¿no? Igual facilanga esa, ¿no? Sifilítica. Luego tenemos ¿Y cuál es la denominada fascia de póker, jugador de póker? Parkinson. Parkinson. ¿Se dan cuenta que hay palabras clavecitas? No es necesario aprenderse todo porque el examen es cerrado. Con que ya diga ahí póker, Parkinson, sí o sí. Con que ya diga, por ejemplo, nariz en silla de montar, sifilítica. ¿Ok? Con que ya diga amarillo, ya saben que es histérico. ¿Y cuál es la fascia de máscara de comedia? Donde la enferma arruga la frente y eleva una ceja. Es como que da la apariencia que está riendo, básicamente. Sardónica. Sardónica, perfecto. Ya con una fase comédica de risa, ya saben que es sardónica. ¿Me entienden? ¿Y cuál es la fase que se caracteriza por hundimiento del panículo adiposo? Parece que no tiene piel ese paciente, básicamente. Parece que no tiene nada de grasa, está muy flaco. Fácil paquético. Disminución del panículo adiposo, que provoca hundimiento del ojo más que todo, y mejillas deprimidas. Fascia marásmica, ¿okay? Del marasmo. Y así, varias fases que pueden ir aprendiendo poco a poco, pero yo lo que les recomiendo es que aprendan algo puntual. Por ejemplo, algo que ustedes les diga es esto, como por decir un signo pantognomónico de cada fase.
Patognomónico del Parkinson, por ejemplo, un ejemplo, el que es jugador de póker. Listo. Parkinson. Para redactar la historia clínica hay un cronograma de preguntas en la enfermedad actual, excepto eso es aquí un poco contradictorio, ¿no? Porque para hacer una historia clínica, pues es importante también saber desde cuándo comenzó la enfermedad, ¿no? Pero el SUROS lo explica explícitamente que las únicas que va a preguntar son estas 4, ¿ok? Y esta no, por eso es que esta es la incorrecta. Pero si se dan cuenta, cuando ven ustedes el agente Álvarez y ven las preguntas, aquí sí pregunta cuándo empezó, es como un desde cuándo, básicamente. Desde cuándo empezó a sentirse enfermo. Es como un cuándo empezó. ¿Me entienden? Y es la primera pregunta que te da el agente Álvarez. Entonces, ahí les dejo, ¿no? Un dato para que estudien, no solamente para el examen, sino para su vida clínica, ¿no? Pero si ustedes les sale esto en el examen, tienen que poner tienen que poner sí o sí que es desde cuándo. Esta es la incorrecta. ¿Se entiende, no? Muy bien. En un paciente que se diagnostica derrame pericárdico, adoptará la posición conocida como Genio pectoral o plegaria maometana. genopectoral o lo que es la posición maometana, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es la que uno adopta cuando hay ¿cómo se llama esto? Tétanos. Epistótonos. Opistótonos. Para que sea opistótonos, aparte de eso, ¿qué más? El opistótono, aparte de ser tétano, también es convulsiones y también son rabia. Paciente con rabia, paciente con convulsiones, paciente con tétano, hace opistótono. ¿Ok? Y el gatillo de fusil, ¿dónde lo ven? Meningitis. Perfecto, meningitis. ¿Y los pleurostótonos? Tétanos laterales auvalles. Si se dan cuenta, en el pleurostótono es como que el paciente hace a un lado la mitad de su cuerpo. Es como que inclina hacia un lateral su cuerpo en el pleurostótono. Esto es raro en tétanos o meningitis. El que más se da en tétanos sobre todo es el opistótono. ¿Ok? Muy bien. Posición genopectoral. Los opistótonos acá está. Tétanos, rabia y epilepsia. ¿Y cuál es la que se da aparte de eso por una intoxicación o un envenenamiento por estricnina? De todos estos. Puede ser que le pongan eso. ¿Cuál de todos estos 5 es el que se da por una intoxicación por estricnina? Opistótono. Los opistótonos también. Por si acaso, para que me entiendan qué es la estricnina básicamente va a inhibir al GABA. Y el GABA, como sabemos por fisiología, es un neurotransmisor que causa calma, que causa inhibición. Ahora, si esta estricnina inhibe al GABA, y no hay GABA, no va a haber relajación del cuerpo. ¿Y cómo va a quedar? Rígido, en posición de opistótono. ¿Ok? Interesante, ¿no? ¿Y dónde están esas estricninas? Esas estricninas básicamente están en las plantas, porque algunas plantas tienen estricnina. Interesante dato. Muy bien. ¿Qué es lo que probablemente cause caries? Selenio en el suelo. ¿Cuál causa caries? ¿Cuál creen que causa caries? Selenio en el suelo. Perfecto, selenio en el suelo. El selenio en el suelo es el cual es probablemente el que cause caries. Y lo dice, ¿no? El suro, el selenio en el suelo. Lo vamos a marcar. Y voy a aceptar a los que faltan. Creo que hay gente que falta, ¿no? Ah, no, está bien. Muy bien. Sigamos. Entonces tenemos el selenio en el suelo. Luego tenemos, dice la tuberculosis, brucelosis, uralemia y triquinosis es más probable en países cálidos. países cálidos. Perfecto. ¿Y a quiénes predisponen los esquimales y laponeses? ¿A qué predisponen? Nadie. Más que todo enfermedades parasitarias.
Ahora sigamos. Predominan las lesiones de las articulaciones de la rodilla, tobillo y en las manos, artrosis metacarpofalángica a nivel del pulgar y desprendimiento del tendón. Básicamente, guíense, usa rodilla y tobillo. Y aparte de eso, fíjense, hay daño en la mano. Entonces no puede ser fútbol porque el futbolista no juega con la mano. Y no puede ser golfista porque el golfista ni siquiera tiene peso sobre la rodilla y el tobillo. Desde ahí van descartando. Entonces, ¿cuál está entre balón, mano y esquí? Porque el golfista es muy complicado que se lastime la rodilla y el tobillo. Porque ellos simplemente agarran con la mano su palo de golf. Puede tener tal vez una dislocación del hombro, el golfista, pero no más de eso. ¿Cuál entonces es? Un balón mano. Sí, ¿Cuál? creo que es fútbol, porque literal así, igualingo está en el suro. ¿Será? A ver, voy a chequear porque yo lo que vi, estuve investigando, es balón mano. Balón mano es dedos de balón mano, sí, son artrogias, pero solamente en las articulaciones metacarpofalángicas, ruptura de articulaciones del de ulnar extensor. tobillo, en las manos, artrosis metacarpofalángicas. Metacarpofalángicas a nivel del pulgar y desprendimiento del tendón extensor. Es que va más con balón mano. Es balón mano. Va Sí, más es con balón balón mano mano. porque para que sea articulaciones metacarpofalángicas no puede ser fútbol, ¿sabes por qué? Porque tendría que ser fútbol, entre paréntesis, arquero. Aparte que igual en fútbol ya, dice ya. mayormente, o sea, la mayoría son articulaciones rodilla y tobillo. Un 55%. Ajá. Aparte de eso, como pueden ver, si dijera fútbol, entre paréntesis, arquero, también ahí ya cobraría más sentido y pueden dudarlo. Ya. Es que igual Entonces, dice, recurre más en los guardametas, dice, ¿no? Igual. eso les iba a decir en los guardametas, así que tendría que ser arquero para que le pase todo eso el tipo, ¿no? Ya. Ya, perfecto. Fracturas y luxaciones de las falanges y lesiones en las articulaciones de la rodilla del pie por sobrecarga. Básquetbol. El básquetbol, ¿no? Aquí descartamos el boxeo. El boxeador muy difícilmente se va a hacer algo en la rodilla porque el boxeador es simplemente tren superior lo que trabaja, ¿ok? Podría hacer fútbol por lo que dice pie, sobrecarga y todo, pero el futbolista pues no se lesiona las falanges, ¿no? Podría hacer esquí, pero no es tan completo para hacer esquí. El básquetbol es el más indicado. Básquetbol. Perfecto. Muy bien. Porque más frecuente lo que es el esquí es luxaciones más que todo. Las manos muestran callosidades e induraciones debido a las intenciones, presiones y fricciones que tienen que soportar. Gimnasia. Gimnasio, ¿no? Facilango. Puede presentarse con contusiones abdominales, rotura de tímpano y fractura de la columna cervical a practicar el deporte de... Lo dice Salto todo. al agua. ¿Cuál Todo con es? el tímpano. Salto al agua. Salto al agua, perfecto. Muy bien. Más que todo, esas son las más preguntadas, por ejemplo, de lo que es los deportes y la de golf. Que la de golf son luxaciones del hombro, hernias discales, esguinces de rodilla, con ruptura del menisco. Pero si se dan cuenta que predomina luxación del hombro. Eso es lo más indicativo del golf. Para que ustedes sepan si es golf, luxación del hombro. Porque claro, el golfista al hacer ese movimiento de pegarle al baloncito, a su pelotita, pues mueve el hombro, ¿no? Y puede luxárselo. Tendosinivitis tricipital, subluxación de las articulaciones condrocostales, artrosis carpometacarpiana del pulgar, son lesiones que se encuentran en la práctica de... Boxeo. Boxeo. Este sí es boxeo, porque si se dan cuenta, habla únicamente de tren superior, y aquí se refiere a harto condrocostal, puede ser un golpe que haya recibido a nivel de la parrilla costal, ¿no? Puta, un derechazo que le hayan dado ahí. Entonces, fíjense que no es difícil, y ni siquiera necesitan aprendérselo, solamente usen la lógica, nada más. Boxeo. Las luxaciones generalmente recaen en las articulaciones de rodilla y de tobillo, y el tobillo, en... Eso sí es fútbol, creo. Esquí. Creo que acá hubo un error de taipeo porque sí va más con fútbol esta. Porque Creo que el lugar de las lesiones era lesiones. sí, porque No es la esquí, del esquí es más frecuente en luxaciones y Ajá. fracturas.
que afectan Ujú. extremidades inferiores. Aunque aquí también, ¿no? Luxaciones generalmente, dice que recaen en las articulaciones de la rodilla y el tobillo. Y rodilla y tobillo son pues de las Fútbol. extremidades inferiores. Sí, en el esquí es la articulación tibio-peroneo trasera. Si no dice la tibio, peroneo, así, pero te da a entender que recae básicamente sobre rodilla y tobillo. Aunque puede ser fútbol también, ¿no? Pero para que sea fútbol tendría que decir pues ligamentosas, meniscales, rotulianas, de acción sinovial. Yo me voy más para aquí, la verdad. Tendría que decir más cosas para hacer fútbol. Me quedo con aquí. Según la tipología de Sheldon, dice, ¿cuál es el que ven de apariencia juvenil, son hipersensibles al dolor y con tendencia a la soledad? Ectomórfico. El ectomórfico, perfecto. El ectomórfico, ¿qué temperamento tiene? Esquizotímico. Esquizotímico. ¿Cómo es el esquizotímico? Es el de Reservados. carácter impulsivo. Ya. Despreocupado, indiferente, insociable, callado, concentrado, no tiene humor. Básicamente es como que imagínense a un flaquinco todo ahí, no sé, todo ahí especial, ahí que anda por su mundo, que no habla nada y así básicamente. En cambio el otro que es el ciclotímico, que son básicamente los gorditos de los gruesos, es un temperamento sociable, bondadoso, amistoso, alegre, es un hombre tranquilo. ¿Ok? Pueden asociarlo con un gordito feliz. Un gordito feliz y un flaquito que es medio raro, medio extraño, ¿no? Un gordito feliz y un flaquito que es extraño. El flaquito tiene lo que es el esquizotímico y el gordito tiene el ciclotímico. ¿Ok? Y ya después aprenden por tipología. Sheldon, ¿qué dice? Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Kretschmer, ¿qué dice Kretschmer? Leptosomático. Ya. Tenemos el Clínico y atlético. Y también hay el displásico, ¿no? Muy bien. Leptosomático o asténico, atlético y los pítnicos. ¿Y qué dice y qué otra tipología más conocen? ¿Es displásico? También. ¿Y cuál es el que dice longilíneo, normolíneo y brevilíneo? Giovanni. Resta. Restan, perfecto, restan. Longilíneo, normolíneo, brevilíneo. Restan. ¿Ok? Eso igual les pueden preguntar. Es muy común que lo hagan. ¿Ok? Aunque esto es muy antiguo, digamos, no porque sea ectomorfo quiere decir que va a ser asocial, que se va a aislar. Obviamente hay ectomorfos que son muy sociables, no porque sea endomorfo y sea gordito quiere decir que va a ser full sociable. Hay gorditos obviamente que no tienden tanto a ser sociables, ¿no? Entonces, por eso se dice que el suelo está muy desactualizado. Es más, ya no se debería ni usar tanto, ¿no? Peor como bibliografía, digamos. Las personas de características pícnicas se relacionan con el temperamento de ciclotímico. ciclotímico, perfecto. El ciclotímico es sociable, es alegre, etcétera. Ahí ya se les queda eso, ¿no? Y aparte de eso, el pícnico, ¿de qué tipología es? Kirchner. Kretschmer, perfecto. Ciclotímico, ahí ven. Paciente que refiere intolerancia cuando consume la grasita de chancho, comidas con muchos aderezos, nos orienta a... Fíjense, ahí dice que está consumiendo grasa. Y básicamente ahora pregúntense ustedes en su mente, fisiológicamente, ¿quién se encarga de emulsificar las grasas? Inciso B. Muy bien, ya de un ratito lo hicieron, ¿no? Pero ahora para explicando para los que no entendieron, ¿quién se encarga fisiológicamente de poder digerir o digestar las grasas? Bilis. La bilis, ¿no ves?
Y la bilis es la encargada de poder digerir las grasas. Y la grasita de chancho y comida con muchos aderezos son comidas muy grasientas. ¿Ok? Y para que haya bilis, ¿qué órgano se tiene que estimular? O contraer, por así decirlo. Para que baje la bilis. Vesícula biliar. Vesícula biliar. La vesícula biliar, gracias a qué hormona se contrae. Colecitinina. Colecistocinina. Perfecto. Gracias a eso es que empieza a contraerse la bilis y empieza a bajar, empieza a contraerse la vesícula biliar y empieza a bajar la bilis. Pero esa bilis no es creada en la vesícula biliar, esa bilis viene del hígado. Es por eso que se le dice procesos hepatobiliares. Porque la bilis no es creada en la vesícula biliar, la bilis es creada en el hígado. Pero en la vesícula biliar es resguardada. ¿Ok? Ahora, si yo les digo, paciente presenta intolerancia a las comidas muy condimentadas, ¿qué podría ser su diagnóstico? O sea, lo que es muy condimentado y muy azucarado no lo tolera. Todo lo que sea extremadamente condimentado o azucarado no lo tolera. Gastritis. Úlcera péptica. Eso los va a poder referir a un paciente con úlcera péptica. ¿Se dan cuenta? Entonces eso igual es muy importante que ustedes se lo memoricen. Por ejemplo, grasas, procesos hepatobiliares. Todo lo que es azucarado, lo que es extremadamente condimentado, a las úlceras pépticas. Igual tienen intolerancia al alcohol, ¿ok? Perfecto. Paciente que refiere intolerancia cuando viaja. La ingesta en tiramina, como el queso fermentado, ciertas cervezas y vinos, causa intolerancias en B. ¿cuál sería ahí? Enfermos tratados con IMAO. IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, no es enfermos tratados por IECA, no. Enfermos tratados por IMAO, esto lo dice el SUROS, ¿ok? Estos causan intolerancia cuando comen comida rica en tiramina, queso fermentado, cepa cerveza y vino. Creo que generan crisis de hipertensión, ¿no? También generan crisis hipertensiva. Por ahí le pueden poner, digamos, qué tipo de crisis generan estas comidas. Crisis hepática, crisis de hipertensión arterial, y ya tienen otro dato, ¿no? Les pueden hacer otra pregunta con fabulosa esa. Como solamente generalidades, ya me vuelo yo que le pueden hacer hartas preguntas. Todo Por eso rebuscado. Sí, por eso que saqué las cosas más rebuscadas, estuve buscando, y esto, por ejemplo, lo transcribí de un lugar donde pillé. Así que lo más rebuscado traté de poner. Porque yo sé que eso de las cosas fáciles, ya saben ustedes que úlcera, que pústula, que vesícula. Oye, es considerado como la parte más importante de la anamnesis, nos referimos a Enfermedad actual. enfermedad actual. Ahora, si les pregunta, ¿cuáles son las partes del antecedente patológico? ¿Qué pondrían? ¿O qué viene dentro de antecedentes patológicos? Te lo dije al comienzo. Primero, enfermedades de la infancia. Segundo, enfermedades médicas. Tercero, antecedentes alérgicos. Y por último, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Vuelvo a repetir. En patológicos puede que le pongan, todos estos son antecedentes patológicos, excepto, le ponen. Y ahí están las opciones. Enfermedad de la infancia, sí, es patológico. Enfermedades médicas, también es patológico. Antecedentes alérgicos, obviamente es patológico. Antecedentes quirúrgicos y traumáticos, también es patológico. Y le ponen, por ejemplo, nacimiento y parto. Eso ya no es patológico, es fisiológico. Ahí se me ocurre otra pregunta que les pueden hacer. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si les preguntan cuál es la carátula de la historia clínica o cuál es el que te orienta a saber qué sistema está afectado, ¿qué pondrían? Motivo de consulta. Motivo de consulta, perfecto. Ese es el que te guía a saber qué sistema está afectado, el que te hace saber qué está pasando con los sistemas, ¿ok? Muy bien. Una de estas no es una circunstancia práctica en un examen de inspección correcta. Temperatura fría.
Perfecto, no es una temperatura fría. ¿Cómo tiene que ser la temperatura en una inspección? ¿Templada? Ambiente. Tiene que ser normal. Cuando uno ve a un paciente, a primera vista la temperatura tiene que ser templada, no puede ser una temperatura ni muy fría ni muy caliente. ¿Ok? Temperatura fría. Situación que consiste en vestirse con trajes del sexo opuesto. Eonismo o travitismo. ¿Qué es el leonismo? Eso, vestirse de traje de sexo opuesto. Eso, vestirse del sexo opuesto. Muy bien. Es lo mismo, simplemente que en vez de travestismo le ponen eonismo, imagínense. El desaliño en vestir en personas suyo-aseadas y pulcras nos indica, nos induce a pensar en todas excepto. ¿Qué es desaliño en vestir? ¿Qué es el desaliño en vestir? Desordenado, ¿no? El desaliño en el vestir es básicamente una persona bien, normal, pero que vista de una forma mala, o sea, que su camisa está arrugada, que esté sucia, que no esté de acuerdo a donde va. Por ejemplo, que yo me vaya con traje de baño a un juzgado, por ejemplo, o que me vaya con mi camisa toda arrugada, toda desordenada. Eso es desaliño al vestir, ¿ok? Y la pregunta dice, el desaliño al vestir en personas pulcras, o sea, limpias, en personas aseadas, nos indica pensar en todas excepto. Diabetes. 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 Diabetes mellitus, perfecto. ¿Tumores malignos? Sí. Esclerosis Sí. vascular, sí. Parálisis general progresiva, también. Lo cual se me hace muy raro, la verdad. O sea, lo saqué del suro, pero no sé. Yo puedo ver a gente mal vestida, pero no puedo pensar en todo eso, la verdad. Así que, bueno, así lo dice el suro, ¿no? Orina oscura se debe a Alcaptonuria. alcaptonuria, perfecto. Orina azul, Síndrome del pañal azul, creo que. exacto, enfermedad de los pañales. Orina amarilla, Ictericia. pigmentos biliares en orina, perfecto. Orina sonrosada, Porfiria congénita. eso, muy bien, ustedes sí que son unos hachitas. Eso, para mí que es súper pepa, que básicamente el color de la orina. Y lo dice, lo especifica el suro, o sea, te dice, en orina amarilla, ¿qué es? Orina azul, ¿qué es? Orina negra, ¿qué es? ¿Se entiende? Entonces eso para mí es súper pepa. Muy bien, sigamos. Destaca el roce del borde interno de la suela y de los tacones. Pie plano, valgo. Perfecto, pie plano o algo no compensado. Y para que sea ¿cómo se dice? El equinovaro. Es borde externo de la suela, ¿no? Perfecto, esto es lo que ya debería cambiar. Para que sea pie plano valgo, no compensado es borde interno. Pero si fuera borde externo, ahí sería equinovaro. ¿Se entiende? Ese es el único detallito que cambia entre valgo no compensado y equinovaro. Que el valgo es borde interno y el equinovaro es borde externo. Perfecto. El signo de falso amigo nos hace sospechar de... Cáncer. Uy, cáncer de recto. ¿Qué es el signo del falso amigo? Es que tenés ventosidades, pero luego defecás. Tenés así. Básicamente quería tirarte un gas y salió otra cosa, ¿no? Eso es básicamente el signo de Sí. falso amigo. Hablando también ahorita, digamos, de deposiciones, otra cosa que se me ocurre es que les pregunten diuresis. Por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de orina normal en un paciente? ¿Cuánto es la cantidad de orina normal de un paciente en un día? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuánta orina se forma en un día? Se forman 1500 ml en un día. 1500 ml se forman en un día. ¿Ok? Eso es la cantidad de orina que se forma en un día. Perfecto. ¿Y cuánto es la cantidad de orina para ser considerada oliguria? Porque oliguria ya sabemos que es disminución de la cantidad de orina, pero ¿cuánto es para que sea oliguria?
Menor a 500 ml. Perfecto, menor a 500 ml. Eso es oliguria. Y para que sea anuria, para que sea anuria tiene que ser Menor a 150. menor a 150 a 250 ml. Anuria no es la ausencia total, de que siga orinando, simplemente que es muy poquito. Ya lo van a ver ustedes cuando roten en medicina interna. Ahí van a aprender que la anuria no es ausencia total de la orina. La anuria es básicamente que orina, pero extremadamente poquito, unos 150 ml a 250 al día. Perfecto. Cáncer del recto. Se conoce como una pérdida cutánea de sustancia circunscrita de la epidermis. Úlcera. Úlcera, porque dice pérdida cutánea de sustancia circunscrita. La excoriación, ¿qué es? Abrasión superficial. La fisura, ¿qué es? Grieta en la epidermis. Y la cicatriz, ¿qué es? Tejido conjuntivo que sustituye la pérdida anterior del corium. Y el último que sería laceración. Úlcera, perfecto. Paciente con grietas en la piel que se extiende a la epidermis y corium. ¿Qué tipo? Fisura. Fisura, perfecto. Voy a aceptar. Ya. Fisura. Muy bien. Paciente con grietas en la piel que se extiende a la epidermis, corium. Ya, es lo mismo. Elevación de la piel mayor que medio guisante y contiene líquido libre. Ampolla. Polla. Ampolla, perfecto. ¿Cuál es lo que les lleva a pensar en ampolla? El líquido libre. Sí. Ampolla. Paciente que sufre un golpe produciendo una hemorragia en el tejido celular subcutáneo, formando un tumor prominente. Hematoma. Hematoma. ¿Cuál es la diferencia entre un hematoma y una púrpura? La púrpura es en el tejido celular más superficial, ¿no? En la epidermis. Claro, Y aparte que no se va a hematoma es formar en un tumor. tejido subcutáneo. esa es la palabra correcta. En la púrpura no hay tumor en la púrpura. En la púrpura es básicamente como que ver una manchita, nada más, ver una manchita, casi ni relieve tiene la púrpura. ¿Ok? Casi ni relieve tiene. En cambio, el hematoma, vos pasás tu mano y se siente el hematoma. Aparte de eso, el hematoma, ¿por qué se da el hematoma? También les puede preguntar eso, ¿no? ¿Por qué se da un hematoma? Traumatismo. Por un traumatismo muy contundente, ¿no? Y la púrpura, y también lo dicen, ¿no? La mayoría siempre dice púrpura trombocitopénica. ¿Por qué se le dice púrpura? Porque es por un déficit de plaquetas. Básicamente, como saben ustedes, las plaquetas son encargadas de la hemostasia, o sea, de la coagulación sanguínea. Y al día, nuestros vasos constantemente se rompen. Todos los días tus vasos de ustedes sufren pequeñas fisuras. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se mueren? Porque básicamente las plaquetas que ustedes tienen logran reparar esas pequeñas fisuras. Fisiológicamente todos los días se rompen tus vasos, pero tenemos plaquetas que se encargan de reparar eso. Ahora, cuando disminuye el número plaquetario, cuando no hay plaquetas, esas lesiones fisiológicas que ocurren todos los días en tus vasos se descontrolan. Ya no hay plaquetas que sellen eso y por eso le salen manchas al paciente. Por eso dicen, mire doctor, me salió esta mancha y yo ni siquiera me he golpeado. ¿Por qué tiene la mancha? Porque diariamente se rompen los vasos fisiológicamente. Y como no hay plaquetas que cubren esto, sucede la púrpura. ¿Ok? ¿Y la equimosis qué es la equimosis? Púrpura grande de 6 a 15 Sí. centímetros cuadrados. Solo crece en tamaño. Crece en tamaño, perfecto. Y aparte de eso, la equimosis tiene borde regular o irregular. Hay otra pregunta, ¿no? Aparte de eso, la equimosis, para que sepan bien, la equimosis también es el moretón. El morete normal es la equimosis, por si acaso. ¿Ok? ¿Hasta acá se va entendiendo? Perfecto. La pústula es una lesión secundaria de la piel, ¿falso o verdadero? Falso. 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 ¿La pústula qué es? Lesión primaria. Primario. Lesión primaria, perfecto. Las siguientes lesiones cutáneas son secundarias, excepto Nódulo. nódulo, perfecto. ¿El nódulo qué es? Lesión primaria. Lesión sólida. Perfecto, primaria. Eso es más que todo, primaria. ¿Ok? Enfermedad sistémica, pues eso, todos son secundarias, todos.
exfoliación, excoriación, queloide y úlcera secundaria. Entre las lesiones de piel, la extravasación de la sangre toma diferentes formas. Si son lesiones purpúricas, redondeadas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Son petequias. Ya. La diferencia entre una púrpura y la petequia es que la petequia tiene relieve, se siente la petequia. Por eso dice lesiones redondeadas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Con lo que dice cabeza de un alfiler, ahí ya saben ustedes que habla de petequia. ¿Ok? Perfecto. Paciente con cardiopatía o vasculopatía, se encuentra lo siguiente, excepto Uñas frágiles con separación distal, ¿no? exacto, las uñas frágiles con separación distal. Eso es lo que no se encuentra en un paciente cardiópata. ¿El paciente cardiópata tiene uñas cianóticas? Sí. ¿Con surcos transversales? También. ¿Y con hiperkeratosis? Sí. Lo que no tiene es uñas frágiles con separación distal. Una super pregunta de examen. La piel del síndrome de Ehlers-Danlos se caracteriza por ser Laxa y elástica. perfecto, laxa y elástica. Aliento intercoráceo es indicativo de Estreñimiento, colitis. colitis o estreñimiento, ¿no? Perfecto. Un buen interrogatorio orienta a solicitar mayor número de exámenes complementarios. Falsa. Falso. Falso. No, ¿ves? El buen interrogatorio no tiene que ser solicitar un mayor número de exámenes complementarios, es al contrario, un menor número de exámenes complementarios. La actitud erguida del hombre es equilibrio, estático, propio de los vertebrados, todas o ninguna. Equilibrio activo. Equilibrio activo, acuérdense de esto, la posición erguida no es estática, la posición erguida no es algo que vos estás parado y vas a estar estático todo el tiempo, porque como saben, si uno está parado y cierra los ojos, ¿qué es lo que pasa? Se queda estático nomás. Tambalea. Tambalea. ¿Por qué? Porque el ponerse en actitud erguida es un estado de equilibrio. ¿Y quiénes trabajan ahí? El visual y el sistema vestíbulo-coclear. ¿Ok? Entonces la actitud erguida es un estado del equilibrio, no es una postura estática. Porque si fuera estática, si vos cerrases los ojos, no te moverías. Pero en cambio, si te mueves. Las acropaquias son Es la C. perfecto, aumento del tamaño selectivo de los extremos distales de los dedos de las manos. O sea, va a aumentar el tamaño de sus extremos distales de tus dedos de tu mano. Se van a hacer más largos las acropaquias. No tiene nada que ver con las uñas. El vómito en escopetazo sugiere una úlcera péptica, según un banco que vi. Esta sí la saqué de un banco, pero como que me hace dudar, porque el vómito en escopetazo. Así que esta yo la dejo en veremos. Esta no me convence tanto. Pero bueno, sigamos. Una de estas no pertenece a la palpación. C. Sí. Perfecto. ¿Cómo tendría que ser la C para que esté bien? Más se palpa y menos se Menos se comprime. comprime. Menos se comprime. La palpación tiene dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de palpación? Bimanual y unimanual. Ya, aparte de ser bimanual y unimanual, también tiene dos subdivisiones. Directa, indirecta. Medial. Ah, no. Ah. No. Superficial y profunda. Eso, superficial y profunda. La palpación superficial es la que ustedes hacen por todo el cuerpo. ¿Y la profunda dónde la hacen? Cavidades. Ya, Cavidad. ¿como cuál? ¿Cómo qué cavidades querrían palpar que sean profundas? Abdominal. Rectal, ¿qué más?
Vaginal. Vaginal también, rectal, vaginal, auditiva, etcétera. Forman parte de la palpación profunda. Aparte, le pueden poner otra pregunta. ¿Por qué una persona hace el examen de palpación? ¿Por qué? ¿O con qué fin? ¿Qué busca? ¿Qué busca el explorador cuando hace la palpación? Lo primero que un explorador va a buscar cuando es una palpación es la presencia o no presencia de dolor. ¿Se entiende? Tiene que buscar uno si el paciente le duele o no le duele. ¿Y cómo pues uno sabe si le duele o no le duele? No va a ser viendo, porque hay muchos dolores que viéndolos no se ven, porque es un síntoma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tiene que hacer uno? Palpando. Por ejemplo, cuando uno palpa a nivel del hipocondrio derecho, hay un signo llamado el signo de Murphy, que te va a dar, que es un síndrome hepático biliar. Hay una piedra, hay un proceso litiásico. Se dan cuenta, palpando, yo sé que hay dolor y ya me hace sospechar de una patología. ¿Ok? Eso. La palpación, ¿con qué fin se da? Buscar dolor. Pillar el dolor, si es que hay dolor. ¿Ok? Eso. 1, 2, ¿para qué más? Para evaluar la consistencia. Por ejemplo, paciente con adenomegalia. Yo palpo para ver si esa adenomegalia es dura, será blanda, será móvil, será inmóvil, será de consistencia dura, será de consistencia blanda, será dolorosa, no dolerá. Entonces, ¿se dan cuenta? Para evaluar consistencia. Nosotros también podemos evaluar la forma, podemos evaluar el tamaño de una alteración, podemos evaluar la presencia o no presencia del dolor. Eso. Para eso ustedes hacen una palpación. Y eso es lo que tienen que entender y lo que tienen que poner en su examen por si es que le preguntan, porque van a hacer mucho énfasis en esos puntos los doctores, porque el temario es corto. Perfecto. Esto ya lo resolvimos, ¿no? Este sonido se obtiene sobre órganos sin aire, como las grandes masas musculares de los muslos. Mate. Mate. Perfecto. ¿Qué órgano también pueden pillar mate? Órganos macizos, ¿como cuál? Hígado. Hígado. ¿Qué más? Otro órgano macizo. Está en el hipocondrio izquierdo. Vaso. Vaso, perfecto, muy bien. ¿Y sonido timpánico? Estómago. Y sonidos del intestino, estómago. Perfecto. ¿Será que el intestino es un órgano hueco o no es hueco el intestino? Hueco. Es hueco, por eso hueco. es que genera el sonido timpánico. El estómago también es una bolsa de aire, básicamente. También te va a dar sonido timpánico, ¿ok? Y el sonido, lo que es claro o resonante, pulmones sanos, ¿ok? Y el hipersonoro, pulmones enfisematosos. Si le ponen, por ejemplo, pulmones enfisematosos, da el sonido, inciso A mate, B timpánico, C claro, D hipersonoro. Es hipersonoro. El hipersonoro se da en pulmones enfisematosos, con enfisema. Igual en el suelo hay, ¿no? En el de olla y el metálico. También. ¿Ok? Eso es lo que tienen que poner. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones de la percusión? Ya dijimos las funciones de la palpación. ¿Para qué uno percute? Básicamente, cuando uno está percutiendo, está delimitando el tamaño de un órgano. Por ejemplo, si yo palpo el hígado, voy a tener un sonido mate. Mate, 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 y hasta donde acabe la matidez, hasta ahí es el hígado. Estoy delimitando el tamaño de mi hígado, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si es que yo mate, 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 y debería terminar hasta ahí el hígado, pero yo sigo bajando y sigo escuchando mate, 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 a pesar de que yo estoy muy por afuera del parámetro anatómico? ¿Qué pensarían? Hepatomegalia. Hepatomegalia, perfecto. Entonces, ¿para qué más podemos nosotros percutir, en este caso, para ver si hay la existencia de agrandamiento o hipoplasia? ¿Ok? Para ver si es que hay agrandamiento o es que hay hipoplasia, que hayan degenerado este tejido.
Por eso es que uno percute. Encontramos mate, 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 y si es que yo pillo mate hasta más abajo de donde debería, entonces yo ya sé que hay un agrandamiento. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, digamos, si yo pillo sonido timpánico en el hígado, ¿qué pensarían? Yo pillaría timpánico en el hígado. Puede estar hueco. Puede estar hueco, entonces, ¿para qué más uno percute? Para ver la presencia de alteraciones físicas. ¿Me entienden? Entonces tienen que ir pensando con la lógica. ¿Para qué más puedo palpar? Para ver si hay alteraciones físicas. Perfecto. Muy bien. Para eso y para ver el contenido, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo palpo y a nivel del intestino encuentro mate? ¿Qué pensarían ustedes a nivel de los intestinos? Hay mate. Absorbido. Obstructivo, ¿qué puede obstruir el intestino delgado? Es muy común, ¿no? Fecaloma, por ejemplo. Fecaloma, materia fecal que esté trabada en esos intestinos. Ahí está. Entonces, para ver, aparte de saber todo esto, para saber su contenido, qué contiene esta víscera hueca. Entonces, todo eso tienen que poner en su examen. Perfecto. Sonido mate. Mate en órgano macizo. Timpánico lo encontramos en órganos huecos. Claro o resonante en pulmón sano. Hipersonoro, pulmón enfisematoso. ¿Cuál es el sentido de menor importancia clínica? Uy, acá me equivoqué. Era auditivo y olfatorio. Faltaba acá. Ya, ¿cuál? Olfatorio. ¿Cuál es el sentido de menor importancia clínica? D. Perfecto, Rodrigo Tejerina. El gusto. En el olfatorio es importante, claro. Por ejemplo, un paciente que está orinando y se huele olor a pescado de la paciente femenina, pueden pensar en tricomonas, parásitos, etcétera. El olfatorio es importante. El auditivo será importante, claro, porque tienes que escuchar el paciente tosiendo, el paciente se está quejando, el paciente está llorando. Auditivo es importante. Vista, ni qué se diga por inspección. En cambio, el gusto no es como que el paciente va a tener una secreción y va a decir, ñam, 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 entonces tiene cándida. No, digamos, ¿no? El gusto casi ni lo usás, digamos, en ese sentido. Por no decir que para nada, digamos. Entonces, ahí échenle mucho ojo, porque lo pone el Suroz así textualmente, es el sentido de menor importancia clínica. Por eso lo puse. Me tomé la molestia de leer página por página del Suroz y buscar lo que yo siento que es más preguntable. Auxi, ¿y este año los docentes invitados están metiendo preguntas nuevas? Deberían, pero como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Sí, porque el doctor Terraza dijo, le voy a decir al doctor Arce que meta esto. Ni siquiera dijo voy a meter. Sí. Eso es lo que pasa, es que, mira, pasó un infecto lo mismo en mi año. Los invitados tenían que poner preguntas, pero el doctor Savera se pasó por cierta parte de las preguntas de los invitados. Entonces, Ojalá lo haga Arce. Pura P. pura pe, que lo haga panoso. Y que ponga incisos para encerrar, cuerditas para hundir. Perfecto, ya. Gusto. Lo que yo no sé, lo que tengo una duda muy grande, es si les van a poner casos clínicos. Esa es mi duda. No sabía si incluir casos clínicos en las diapositivas porque no sé, no veo nada. Casos clínicos es puro neumo. Siempre que hay casos clínicos para hacer, porque eso es lo que te caga en los exámenes de semiología, los casos clínicos, porque el doctor Terraza saca los casos clínicos del MIR. Es que piensa que en tercer año ya uno sabe todo. Y no sé la verdad, por eso no incluí ninguno, así que será un signo de interrogación, porque ustedes son el primer año en el cual no hay neumo en primer parcial. Y tengo mi hipótesis de que es por la reacreditación. No sé por qué me tinca que le quitaron neumo por la reacreditación. No Tengo tienen mi- huerco, no está bueno. Exacto, para que vean, miren nuestros flamantes estudiantes de semiología. Vamos, no van a quedar mal a la carrera, chicos. Si no me recredito, es por ustedes, mentira. Veamos. Una de estas no pertenece a la técnica de percusión. ¿El A?
Ya, el A. ¿Qué más dice? Lean la pregunta bien. ¿B? Ya, ¿por qué B? ¿Por qué B? ¿Por qué A o por qué B? ¿Será que para hacer la percusión tienen que ser movimientos bruscos? ¿Sí o no? No. Sí, porque tienen que hacer movimientos de fuerza. ¿Será que van a poder percutir si ustedes hacen movimientos suaves? Intenten percutir haciendo movimientos suaves y finos. ¿Será que se va a escuchar algo? La percusión siempre tiene que ser brusca. Tiene que haber extensión. Ojo, no tienen que extender y flexionar la mano. No es la mano en sí o todo el codo. Tienen que extender y flexionar la muñeca. Por eso, bueno, ya lo ven con cada auxiliar, ¿no? Yo más bien entro la siguiente semana ya a esta parte para poder enseñarle a mis alumnos. Tienes que extender y flexionar muñeca, no mano, ¿ok? Pues eso es el error más común, que elevan literalmente 2 metros su mano y ahí percuten. No, muñeca nomás se mueve. Aparte de eso, ¿será que das un solo golpe en la percusión? Son dos, ¿no? Son 2 golpes en la percusión, por eso es que, no sé si se escucha. Se escucha. Uzi. Así es la percusión correcta, no es. ¿Se entiende? Un poco ahí ya pueden aplicar un poquito más de lógica, digamos. No dan un solo golpe, dan 2 golpes. Ok, perfecto. ¿Y con qué fin percutimos? ¿Alguien se acuerda cuáles son el por qué percutimos a un paciente? ¿Por qué percutimos a un paciente jóvenes? Para delimitar el órgano, para ver cuánto mide. Uno, por ejemplo, yo voy percutiendo mate, ¿hasta aquí acabó mate? Hasta aquí es el hígado. Para poder delimitar topográficamente, para poder medir el órgano. 2, ¿para qué más? Yo voy percutiendo mate, uy, hasta aquí debería acabar el hígado. Yo sigo palpando y mate en la percusión. Entonces, agrandamiento, para ver si hay agrandamientos o degeneraciones. 3, ¿para qué más? Por ejemplo, yo agarro la víscera y en la víscera me sale mate. O no, la víscera debería ser timpánica, pero me salió mate. Entonces, quiere decir que hay un contenido. Puede ser, no sé, vulgarmente, ¿no? Como decimos, heces fecales, ¿no? Puchi, ¿no? Entonces, para ver el contenido, para eso, tienen que saber todas las funciones de la percusión, porque puede que se los pregunte, por eso les estoy hablando. Según las medidas corporales de Sheldon y Steven, uno de los enunciados es falso. Cerebromórfico. Perfecto, el cerebromórfico no pertenece a Sheldon y Steven. Dentro de los biotipos conocidos, aquel caracterizado por físico pesado, atlético, realiza máximas actividades competitivas y tiene un instinto sexual fuerte. Mesomórfico. Perfecto. Es una de las patologías, es una de estas patologías, la bilirrubina sérica no es normal. Sí. Anemia hemolítica. Perfecto. Para comenzar, ¿qué significa bilirrubina sérica? La bilirrubina que hay en el interior del torrente sanguíneo. Y dice, en una de estas patologías, la bilirrubina sérica no es normal, quiere decir que está alterada, ¿ok? En este caso, toda esta licopenemia, la carotinemia y la xantomatosis dan la coloración ictérica, ¿sí o no? Esta patología. Lincopenemia, carotinemia y la xantomatosis. ¿Dan ictericia, sí o no? ¿Quién leyó esa parte? ¿No es pseudoictericia? ¿Cómo? Claro, pero a lo que me refiero es si da la coloración amarilla.
¿Te dan la coloración amarilla esas tres patologías? Sí. Sí, Tanto la pero no está elevada la lincopenemia. bilirrubina. ¿Cómo? Creo que sí, pero no está elevada la bilirrubina. Eso, esa es la palabra correcta que dijo Carlos. La lincopenemia, la carotinemia, la xantomatosis te dan la coloración ictérica. Pero, y uno pensaría, pucha, bilirrubina, y no es así. No es por la bilirrubina, es por otro origen. Por eso dice, en una de estas patologías la bilirrubina sérica no es normal. En la lincopenemia, carotinemia y xantomatosis, la bilirrubina sérica es completamente normal a pesar de que haya ictericia. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? En esas tres patologías, linco, xantomatosis y carotinemia, ¿hay ictericia? Yes, hay. ¿Es por la bilirrubina? No. La ictericia es por otras causas. Por eso en esas tres patologías la bilirrubina sérica es normal. En cambio, en la anemia hemolítica, ahí la bilirrubina sérica está alterada. ¿Veis por qué? Porque cuando vos lisás un glóbulo rojo, lo rompes, liberás hemoglobina. Esa hemoglobina con el tiempo se transforma en bilirrubina y eleva la bilirrubina sérica normal. ¿Se entiende o no se entendió? Se entendió, sí. Sí, ¿no? Súper entendible. Y así hay hartas patologías. Lean la parte de ictericia. Yo me tomé el tiempito de leer y hay hartas patologías en las cuales elevan o sea, te causan ictericia, pero sin elevarte la bilirrubina. Por eso es que es resolución de P y repaso. No es solamente resolución de P. ¿Por qué? Porque puede ser que justamente la P que le saqué no le salga, pero le salga una similar. Entonces, por eso les digo, lean esa parte. Dentro de las anomalías crónicas generalizadas tenemos, excepto, ojo, anomalías crónicas generalizadas. Ahí igual hay una lista de varias enfermedades que son anomalías crónicas generalizadas. Melanoma maligno. Exacto. Ah, no, aquí dice benigno. Ah, sí, benigno, perdón, lo leí mal. Entonces este sería el excepto, porque para que sea correcto debería ser melanoma maligno. ¿Entiendes? Ese es el excepto, porque la pregunta te dice excepto. La melanosis addisoniana, sí. Acantosis nigricans también. Hemocromatosis, obvio que sí. El melanoma benigno es lo que no está. ¿Por qué? Porque tendría que ser melanoma maligno. ¿Entendió? Sí, sí. Perfecto. La cianosis periférica se da por todos excepto... Aquí vamos a hacer una breve pausa. Y aquí quiero que todos me entiendan. Tenemos dos tipos de cianosis. Acá prestenme atención, por favor. Tenemos dos tipos de cianosis. Cianosis periférica y cianosis de origen central. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber cuál es periférica y cuál es central? O cómo se diferencian? Fácil. Cuando la cianosis es de origen central, el problema es el pulmón. En esta cianosis de origen central, la hemoglobina está bien. Los eritrocitos están muy bien. Lo que está mal es el pulmón. ¿Ok? En las cianosis centrales, lo que está mal es el pulmón, la hemoglobina, los vasos y todo lo que son los hematíes o los glóbulos rojos están chalingas. Lo que está mal en la cianosis periférica es el pulmón. ¿Ok? El pulmón es el cual no está oxigenando bien. Y en la cianosis periférica, ya no centrales, porque la central es del pulmón, en la cianosis periférica no es el pulmón el afectado, son otro tipo de patologías, como por decir, que haya una obstrucción, que haya un vaso obstruido, eso evita que se oxigene y da cianosis de tipo periférica. ¿Se entiende? En la cianosis central el problema es el pulmón, no lo demás. En la cianosis periférica el problema no es el pulmón, el problema son otras cosas, como por decir, insuficiencia cardíaca, es cianosis periférica. Un tromboembolismo en cualquier lado es cianosis periférica. ¿Me entienden? Entonces, sabiendo todo eso, ya sabiendo que las centrales del pulmón y la periférica de cualquier cosa que no sea pulmón, ¿cuál de estas de acá no es cianosis periférica? Eso de la sangre por zonas pulmonares Opción no B. variadas. Perfecto. ¿Cómo sabían que no era esta? Porque es en el pulmón ahí. Porque menciona el pulmón. ¿Y el pulmón qué es?
Cianosis central. Perfecto, bien, me alegra. Los que no le entendieron, me alegra que la hayan entendido a cianosis central y periférica. Se los expliqué así en un ratingo. La cianosis, ya está respondida. La cianosis central se da por todo esto excepto. Fíjense, acá voy a explicarles la pregunta. Dice cianosis central. ¿Quién es el problema acá en la cianosis central? Pulmón. Pulmón. Entonces, ¿está bien la disminución de la tensión del oxígeno? Sí. Sí, porque Sí, eso es sí. encargado de la función pulmonar. Alteración del endotelio pulmonar. Sí. Sí. Cortocircuito entre la sangre venosa y arterial. También porque Sí. se da a nivel pulmonar eso. ¿Y la flebitis? No. No, No. eso es periférica. Ajá, porque la flebitis es una obstrucción. Es una inflamación que va a causar obstrucción del vaso. ¿Se entendió? Sí, Ausi. Sí, sí, sí. Perfecto. La cianosis ocurre cuando hay un valor de hemoglobina de... B. ¿Cuándo ocurre la cianosis? Menor a 7 gramos decilitro. Perfecto, menor a 7 gramos decilitro. Perfecto. Una coloración intensamente roja puede ser por excepto... Hipotensión. Muy bien. ¿Será que la hipervolemia va a causar coloración roja? Sí. La transparencia, o sea, que sea muy transparente algo, va a causar que Sí, se aumente el también. color rojo. Bien. Que la finura sea exagerada, También. también. Pero la hipotensión, No, sería hipertensión, ¿no? eso, perfecto. Tendría que ser hipertensión. Los enfermos de tuberculosis pulmonar frecuentemente tienen una constitución o hábito corporal. Leptosomático. Perfecto, son flaquitos, son caquéxicos los tuberculosos pulmonares. Por eso es que no ves que una de las cosas es la belleza tuberculosa. ¿Ya han ido a neumología? Sí, No. ¿Han visto pacientes No. con TB? sí, ¿Y cómo son los pacientes con TB? ¿Gordo? no, ninguno. Flaquito. A eso también le llamamos lo que tienen en la cara la belleza tuberculosa. Interesante, ¿no? Chale. Bueno, finjan que no vieron eso. Paciente con fiebre que oscila diariamente en más de 1 grado centígrado sin alcanzar la normalidad se conoce como fiebre remitente. ¿La catamenial cuál es la catamenial? La que antes de la menstruación. Menstrual. Perfecto. ¿La intermitente? Oscilaciones que superan los 1 grado centígrado. Perfecto. Oscilación que supera el grado centígrado. Entonces la remitente. La remitente no alcanza el grado centígrado. El intermitente supera. ¿Y la recurrente? Es cuando son picos, como si hubiera meseta de 3 a 5 días, ¿no? Y luego va en epirexia, 3 a 5 días igual. Eso, igual. Perfecto. ¿Invertido? Es en la mañana o en la noche se va la fiebre. Perfecto. Mañana o noche invertido. ¿La intermitente es la de la malaria o cuál era? Sí, no, ¿eh? ¿Quién le puede responder a su compañera? Sí, Ausi, pero la que no Malaria alcanza sin paludismo, sí. continua, creo. Fiebre Por ejemplo, cotidiana le dicen. la intermitente es la que se puede dar en septicemia, sepsis urinaria, fiebre Abscesos hepáticos. cotidiana, fiebre quintana, riquecia, transmitida por los piojos, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, si le ponen Sí. riquecia, ¿cuál sería ahí? Si le ponen Fiebre Fiebre riquecia, quintana. perfecto, ¿no? ¿Transmitido por qué? Por los piojos. La fiebre continua, Que no supera los 1 grados centígrados sus oscilaciones. perfecto, no llega a 1 grado y ocurre en la neumonía neumocócica y fiebre tifoidea. ¿Dónde se encuentra el centro termorregulador?
Hipotálamo. Perfecto. Se observan grandes oscilaciones diarias muy irregulares propias de la tuberculosis avanzada, fiebre éctica. ¿Ok? Éctica. Perfecto. Ahí ya saben cómo diferenciar tuberculosis avanzada, éctica. Grandes oscilaciones diarias y que son irregulares, éctica. ¿En qué temperatura se encuentra la hipotermia profunda? Menor a 17. 17, 28. 17 a 28, perfecto. Ah, muy profunda es la de menor a 17. Eso, menor a 17 es muy profunda. Y para que sea hipotermia, Menor a 35. menor a 35 grados. ¿Y 28 a 34 qué es? Hipotermia leve. Perfecto. Y para que sea la temperatura normal del cuerpo, ¿cuánto es? 36,4 a 37,5, más o menos. Más o menos un estimado. ¿Y febrícula? 37 a 38 37 a debe ser. 38. 37 a 38, perfecto, febrícula. Y para que Ah, sí, sea, eso le quería preguntar, porque hay una pregunta que vi que decía cuál es febrícula y había 37.2, 37.4. ¿sí? en ese caso, digamos, por ejemplo, yo el parámetro que prefiero usar para febrícula es de 37.5 a 38. Ese es el parámetro que yo prefiero usar en febrícula. Pero en el PRO está con 37 a 38. Pero en ese caso, donde vos me hiciste 37.1 a 37.2, para mí febrícula sería de 37.5 en adelante. Pero había una, o sea, el que está como respondida como 37.4, creo. O 3.2, no me acuerdo. Si es punto 4 tendría sentido, si es punto 2 no. Será que revise, si es que no pilla 37.5 podría ser 37.4. Ya, gracias. ¿Ok? Pero la febrícula, el Suro lo describe de 37 a 38. Sí. ¿Y la temperatura normal, cuánto le dijimos? 36, 37. Muy bien. Otros también lo ponen en el libro como 37 grados más menos 0.6. ¿Ok? Depende de dónde se tome, ¿no? Ah, eso también es otra pregunta. ¿Qué lado del cuerpo te da la temperatura más exacta? Rectal. Rectal. Perfecto, rectal. ¿Y cuál es la más incómoda para el paciente? Rectal. Rectal y la vaginal. ¿Dónde pueden tomar la temperatura? Axilar y también en la boca. Ya, en la boca, ¿dónde más? En la axila. Ya, hay más todavía. También en el oído. Sí. Perfecto, en la región auditiva. ¿Y vía vaginal? También. También. También, perfecto. Perfecto, jóvenes. Sigamos. La fiebre endromedario invertido se observa en... Leptospirosis. Perfecto, leptospirosis. ¿Y la riquezia? La Fiebre Quintana. Quintana. Intermitente. Fiebre quintana perteneciente a la intermitente. Intermitente. Perfecto. Muy bien. Fiebre endromedario. ¿En qué temperatura se encuentra la hipotermia profunda? ¿17, 28? 17, 28. 17 28, perfecto. Todos son lugares para retomar la temperatura excepto... Cavidad nasal. Perfecto, cavidad nasal. Ay, qué difícil. Una sí. Literal. Pero puede ser, porque les cuento que el examen de los que dieron con Anzotegui dicen que estaba sencillo. Según cuentan, ¿no? Es que lo que pasa es que en generalidades, pues no hay casi nada que preguntar que no sea esperado. O sea, fiebre sí o sí. Una de fiebre sí o sí les va a salir. Una de infección, palpación, más que seguro. Facies, segurola. Actitud y posiciones, obvio que sí. Historia clínica, harto. O sea, Piel y faneras igual. Piel y faneras. Uñas, todo. ¿Desde cuándo consideramos febrícula? 37 a 37, 38. 37, 38. Pero si le ponen por puntuación, o sea, por 37 puntos algo, yo le pondría 37 puntos. Desde 37.5 a 38. O si quieren, como dijo Cami, 37.4 puede ser. La que más se acerca.
Es la que más se acerca, exacto, por descarte. El aparato inventado por Galileo es el... Termómetro. Termómetro. Perfecto. La elevación térmica febricular que experimentan muchas mujeres algunos días antes de la menstruación es... Catamenial. ¿Cómo describirían la de origen desconocido? ¿En qué enfermedad se da? En tuberculosis Tuberculosis. miliar, neoplasia. Neoplasia. Perfecto, neoplasia. Leucemia igual, creo. También. Sí. ¿Y el ondulante? Son Eso oscilaciones así como en apirexia puede llegar y también. Ujú. Perfecto. Se ve en la Ahora, enfermedad de Hawking, creo. también. Ahora, para dar un breve resumen de todo lo que hemos visto, que yo les recomiendo ahorita repasar, ya que aún hay algo de tiempo, historia clínica, sí o sí, les va a entrar, ¿ok? Todo lo que es fiebre de memoria, piel y fainera de memoria, las lesiones deportivas, todas las lesiones deportivas de memoria. Lo del principio, yo sé que lo saben, síntomas, signo, pantognomónico, está por demás. Y todo lo que es facies, igual, por lo menos unas 7, 8 facies tienen que saber. Por ahí les ponen en el examen, descríbame 5 facies, así de abierto, puede ser. Igual lo de la tipología de Kretschmer, de Sheldon y todo eso, igual muy importante. Eso para mí serían los puntos más importantes de todo lo que es generalidades. Como saben, pues mucho no es bastante corto, de hecho, ¿no? Igual las posturas, el gatillo de fusil, ¿dónde lo ven? Procesos meningios. Proceso meningio. La posición o marcha de tenor, ¿dónde la ven? Ah, ven, ahí los pillé. Miopatía, ¿no? Ahí tienen varias, por ejemplo, para poder ir desglosando. Eso, jóvenes, eso sería todo hasta el momento. La verdad es que hemos estado unas 2 horitas, tardamos harto nomás, pero espero haberlos ayudado mucho en todo lo que es generalidades. Gracias, Uzi, se le agradece mucho. Listo, jóvenes. Pase la diapo. Pero claro que yes. Bueno, jóvenes, espero que le vaya muy bien.